Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Señor, queremos darte gracias porque este día te pertenece, porque este día tú lo has creado, nuevo y hermoso, para que lo vivamos junto contigo, Señor, de una manera intensa, tomados de tu mano y prestos a escuchar aquello que tú tienes para nosotros, y nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón sea hallado, Señor, dispuesto a recibir tu palabra, tu enseñanza, tu consejo. Úsate de la vida de tu hijo, de tu Iván, Señor, para este propósito. Y tú le bendigas, Señor, con una unción en todo lo que va a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta mañana. La presencia de Dios en medio nuestro nos anima. El exponer a Jesús a través de la palabra, el poder ser ministrados por el Espíritu Santo en esta mañana es muy importante para nuestras vidas. La palabra que les voy a compartir en esta mañana está basado en el libro de Josué, capítulo 1, los versos 1 al 9, que está en su boletín. Son versos muy conocidos, muchos seguramente lo tenemos como uno de los versos favoritos, en otros casos como un lema, versos que nos animan. Así que lo que he hecho es esquematizar lo más detallado posible. He puesto versos de la palabra que en algunos casos, por razones de tiempo, no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes en sus casas pueden revisarlo. Voy a hacer referencia a este pasaje de Josué, pero también hay versos que voy a mencionar del Nuevo Testamento, porque nosotros vemos en su conjunto la palabra, la suma de su palabra es verdad, y podemos ver que los libros del Antiguo Testamento son libros proféticos y muchas de esas profecías se han cumplido en el Nuevo Testamento. Muchos pasajes son figura de lo que iba a ser, así que es alentador cuando uno lee el Antiguo Testamento ir viendo paralelamente el Nuevo Testamento. Bien, hermanos, empecemos con la palabra. Como introducción, contarles que Moisés fue el que sacó de la esclavitud del faraón en Egipto al pueblo de Israel. Todos conocemos ya esa historia, conocemos que Moisés pasó un tiempo que podía haber sido corto, pero pasó 40 años vagando con el pueblo de Israel en el desierto. Pasaron muchas circunstancias difíciles, pero también vieron la mano de Dios en todo esto. Pero al final muere Moisés, solo alcanza a ver la tierra prometida mostrada por Dios, pero muere. Y como esta mañana no vamos a compartir de Moisés, sino de Josué, vamos a introducirnos en estos versos de la palabra que es muy relevante para nosotros, porque aquí en Josué continúa la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo al cual hemos sido insertados nosotros cuando hemos recibido a Jesucristo
en nuestras vidas. Es una historia también en la que tú y yo estamos presentes. Es una historia que en esa visión que tiene Dios completa, también está nuestra congregación. En ese segmento de la historia de Dios está esta congregación en la que en un momento nuestros pastores recibieron ese llamado de Dios para servir. Y es un segmento de la historia de nuestra congregación donde ha habido dolor, ha habido tristeza, ha habido momentos de conflicto también en medio del pueblo, pero hemos visto mucha bendición de Dios. Y lo que hoy vemos es la obra de Dios, que se ha extendido aquí en el Alto, en la zona sur, en los lugares misioneros que tenemos, en el colegio. Dios ha sido muy fiel con nosotros. Amén, aleluya. Bien, vamos a leer esta porción rápidamente, la palabra que dice así, del verso 1 al 9, capítulo 1 de Josué. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y te esfuerces, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Miren, el verso 1 dice, Moisés murió. Moisés murió. Empieza con esto. Este hombre que era siervo de Dios, esclavo de Dios. Donde Dios le decía que vaya, él iba. Cuando él le pedía, él estaba ahí. Lo que Dios le decía, él obedecía. Por eso dice aquí el siervo de Dios. Pasó obedeciendo al Señor y falleció después de vivir 120 años en esta tierra, dice la palabra. Aquí hay algo relevante que menciona la palabra. Dice que Jehová habló a Josué. Es relevante porque Dios está hablando. Dios le estaba hablando. Pero es aún más relevante en nuestros tiempos que Dios esté hablando. Dice la palabra en Hebreos 1 que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, dice, ¿no? Y ahora, en los postreros tiempos, nos está hablando por el Hijo, por Jesucristo. Eso significa que Dios sigue hablándonos, pero hay un problema. Nosotros cada vez hablamos menos, escuchamos menos. Aún entre nosotros, ¿no? La tecnología nos está como gobernando. Pasamos más tiempo viendo cosas que escuchando, que hablando entre nosotros. Dice que esta es una generación que se guía por vista, ¿no? Todo vemos, todo queremos ver, todo queremos ver.
Y lo que es peor, se está levantando una generación, dice que ahora que todo quieren tocar, ¿no? La generación touch, no sé si han oído. La generación touch que ahora ve figuritas y va pasando, ¿no? Todas las imágenes toca y pasa. Hoy día hay una generación que se casa, no le conviene y pasa. Hay una generación que se congrega, se molesta de algo y pasa. Hay matrimonios o chicos y chicas, digamos, novios y novias que están un tiempo, tocan y pasan. Ese es el peligro de esta nueva generación en el mundo en general. Bien, pero en ese hablar de Dios a Josué, hay 6 cosas que le pide, que son las que vamos a desarrollar en esta mañana. 6 cosas muy importantes que Dios le pide a Josué, que han sido importantes en su momento y pueden ser hoy importantes para tu vida. La primera cosa que Dios le pide a Josué es que se levante. Dice la palabra que estaba ahí Josué y le dice, levántate, levántate. Y levántate puede tener un sentido de ponernos de pie, pero en la palabra encontramos esta palabra levántate muchas veces, muchas veces. Y levántate en muchos pasajes de la palabra puede tener un sentido de levántate de la muerte. ¿Se acuerdan esta frase de Talita Kumi? Niña, levántate. Estaba muerta, pero el Señor Jesús le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. O aquel hijo de una viuda también que estaba muerto. Y Jesús se le acerca y le dice, joven, levántate. Entonces, levántate puede significar levantarte de la muerte. Levántate puede significar que seas sanado. Hay muchos pasajes que el Señor dice, levántate, toma tu lecho y anda. Como le dijo a ese hombre que estaba muchos años al borde de ese estanque, esperando sanidad. Pero vino Jesús a su vida y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate puede significar también, levántate y no peques más, no peques más. El Señor en algún momento de nuestra vida, a los que estamos aquí y hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador, en algún momento nos dijo, levántate y no peques más. Un pasaje también en la palabra que dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Le dijo al paralítico, levántate, no estás más triste. Levántate, toma tu pan y alégrate. No estés más triste. Puede ser que hoy te esté diciendo también el Señor, o levántate de tu comodidad, levántate de tu flojera. Yo no conozco sus vidas en profundidad como para saber qué es lo que están pasando, pero el Señor sí conoce lo que cada uno de nosotros pasamos. Y esta mañana el Señor a través de la palabra nos quiere decir que nos levantemos, y espero que nuestros oídos estén atentos a esa voz de Dios. Josué caminó a la sombra de Moisés. Él vio seguramente a ese hombre que era el más manso de la tierra. Seguramente aprendió muchas cosas. Josué vio los milagros que Dios hacía en medio del pueblo de Israel. Josué caminó viendo cómo en la noche eran guiados por una columna de fuego. Caminó viendo la nube en el día que los guiaba. Caminó viendo cómo caía el maná de los cielos para alimentarles todos los días y no les falte alimento.
caminó viendo muchas cosas, siguiendo a Moisés. Seguramente vio también el desánimo cuando Moisés muchas veces fue desairado por el mismo pueblo. Algo interesante, que esta generación caminaba por vista, ¿no? Por eso estoy recalcando, vio. Y algo interesante que dice la palabra, que cuando Moisés muere a los 120 años, dice que estaba muy fuerte y tenía buena vista. Una generación que caminaba por vista, pero Dios está levantando aquí una nueva generación. Una nueva generación que ya no tendría que caminar por vista, sino tendría que caminar por fe. Y en ese plan de Dios, a pesar de la muerte de Moisés, el plan de Dios debería continuar. Y el plan de Dios, aunque había una nueva generación y había muchas personas seguramente en ese tiempo, escogió a Josué. ¿Por qué? Escogió a él porque era su discípulo, hermanos. Josué había pasado gran parte de su vida siguiendo a Moisés. Escogió a su discípulo. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando Dios levanta en el ministerio, Dios levanta discípulos. Dios no levanta caudillos, Dios no levanta llaneros solitarios, Dios no levanta aquel que se proclama por sí mismo, Dios levanta discípulos. Cuando Dios nos llama, como hemos sido llamados cada uno de nosotros, a conocer de Él, sí, nos llama independiente de la condición en la cual estemos. Pero para servir en ministerio, Dios llama discípulos. Estaba levantando el Señor una nueva generación que no caminaría por vista, sino por fe. Esto también me recuerda a nuestra generación, que yo diría somos todos los hermanos que estamos más de 30 años, yo diría, en la congregación. Yo llevo 35, nuestros pastores unos años más, pero es una generación que de alguna manera hemos caminado por vista. Hemos visto la obra del Espíritu Santo así, con nuestros propios ojos, manifestada. Hemos visto cómo ha crecido la congregación de una manera maravillosa. Donde ha intervenido Dios, no hemos sido nosotros. Dios ha ido proveyendo hasta los espacios físicos, la infraestructura. El ver el colegio nomás es una obra maravillosa de Dios, hermanos. Y así podía mencionar muchas cosas en las que Dios ha intervenido de una manera especial, pero nosotros hemos visto, o sea, es una generación que hemos estado viendo esas cosas. Y no es que no había fe en nosotros o en nuestros pastores, yo diría más bien, muchas veces he visto una fe valiosa en nuestros pastores, pero el ver los resultados así nos ha guiado por vista, más que por fe. Y sí, nuestra fe ha ido creciendo y es por eso que permanecemos tantos años en la congregación. Pero hemos visto, pero hoy está levantando una generación que son todos aquellos que yo digo son menores de 40 años. Estos jóvenes que están hoy en día aquí, que han pasado. Estos jóvenes probablemente de aquí a 20 años, quién sabe, él va a ser pastores de los jóvenes que están aquí, van a ser líderes de ministerios. Estos jóvenes, como está el mundo, van a tener que caminar por fe. Nosotros mismos, caminar por fe. ¿Qué implicaciones tiene esto para esta generación? Que esta generación, y algunos que están aquí, que son menores de 40 años, son responsables de su generación, hermanos. Los pastores, nosotros que formamos parte de esa, como primera generación de esta congregación,
Somos una generación que hemos sido responsables de nuestra generación. La generación que hoy está levantando, que ha pasado aquí, y tal vez son muchos de ustedes también. Es una generación responsable de su generación. Ustedes son responsables de hablar la palabra, de hablar la verdad que está en la palabra a su generación y dejar huella para las siguientes generaciones si el Señor no viene antes. Pero es así. Y algo más hermoso que tiene esto de las generaciones, la generación no se acaba por espacios de tiempo. La generación se acaba cuando mueres. Moisés sirvió a su generación y murió. Dice la palabra que David sirvió a su generación y murió. Así que nuestros pastores van a servir hasta que el Señor se los lleve. Eso está en la palabra. Servimos hasta morir. Pero el Señor sigue levantando generaciones. Y me imagino aquí al Señor levantando a Josué y diciéndole más palabras que tal vez no están expresadas aquí porque está como concentrado y resumido, pero me imagino a Dios que no es como los hombres, que cuando nosotros queremos que alguien se levante, simplemente le decimos levántate. Por ejemplo, en nuestras casas a nuestros hijos, levántate, no seas flojo, pero listo, nada más. O la esposa al esposo, levántate, tienes que ir a buscar trabajo, tal vez. Dios no es así. Cuando Dios te levanta, te da instrucciones precisas. Y eso lo vemos a lo largo de la palabra, en todos los hombres y mujeres que han sido levantados, llamados por el Señor ha dado palabras precisas de lo que debe hacer. Y aquí está haciendo lo mismo, y me imagino a Dios agarrándolo a Josué. Obviamente hay una distancia entre el hombre y Dios. El hombre no podía ver con sus propios ojos a Dios, pero me estoy imaginando en esas palabras que Dios le decía a Josué, está escrito, ¿no?, en Isaías: cuando cruces las aguas yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas. Isaías 43:1. Me imagino así, con esa ternura que tiene Dios, alentando la vida de Josué. Algo más que hace en este pasaje de decirle levántate, levántate, es que entra a la segunda cosa que le pide el Señor a Josué, los versos 2, 3 y 4, y que le dice que cruce el río Jordán, que cruce el río Jordán. Parecería algo simple porque ya había cruzado una generación, Josué mismo había cruzado el Mar Rojo, y ahora cruzar un río no parecería tan significativo. Pero hay una diferencia. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, vieron cómo el mar estaba abierto. Ya Dios había abierto y ellos vieron y cruzaron. Aquí Dios les estaba poniendo un reto mayor. Les estaba diciendo que crucen el río, pero les da una serie de instrucciones que están más adelante en otros pasajes, que ellos tenían que poner sus pies en las aguas, poner el arca de pacto que simbolizaba la presencia de Dios mismo y esperar que el río se abra. Ahí tenía que actuar su fe. Ya no iba a ser por vista, iba a ser por fe. Algo más que le dice aquí, aparte de ponerle ese gran reto, es que le dice que él tendría que ir a la tierra que él les estaba dando a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, hermanos. Le está recordando a Josué su identidad como parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y también hoy te está recordando tu identidad, hermanos. ¿Estás seguro de la identidad que tenemos en el Señor? La palabra nos recuerda en 1 Pedro 2:9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 3:3 también nos recuerda que nuestra identidad está escondida en Cristo. Entonces, tenemos que estar seguros quiénes somos, hermanos. Es un mundo complicado en el cual estamos viviendo. Y si no estamos seguros de que pertenecemos al Señor, de que somos siervos del Señor, que somos su pueblo, vas a tener problemas en este mundo. Vas a tener problemas en este mundo. Necesitamos estar seguros en esa identidad que el Señor nos da. Algo más que le dice aquí es que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y le da los límites, todo ese territorio le estaba dando al pueblo de Israel, desde el lugar que pisare la planta de sus pies. Miren, aquí ya estamos buenos años en este lugar. No es coincidencia que el Señor nos ha puesto en este lugar. Es un lugar céntrico donde nosotros podemos afectar. Hay un territorio, no sé cuántas cuadras podemos abarcar. El Señor ha ido extendiendo nuestras estacas a otros lugares, a Tarija, a Potosí, en los Yungas. El Señor se mueve de una manera maravillosa. Pero si nosotros queremos que esta congregación siga creciendo, que más gente conozca del Señor, ese primer lugar donde pisa la planta de tus pies es tu hogar, hermanos. Es tu hogar. ¿Quieres ver lleno este salón? Que haya más de 2 reuniones, es nuestro hogar. Tenemos que evangelizar nuestro hogar, hermanos. Es difícil, yo sé que es difícil, pero hay promesa del Señor. El mismo Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay promesa para que nuestra familia alcance las mismas bendiciones a las cuales nosotros nos hemos acercado en el Señor. Pero hay algo más, hermanos. Si ustedes ven a los hombres en el mundo secular o en el mundo cristiano que han hecho grandes cosas, hay una familia por detrás. Por eso hago énfasis en la familia. Hay un esposo, una esposa. Un esposo y una esposa que es el principio de la familia. Ya después Dios provee hijos, y a veces el Señor no da hijos físicos, pero da hijos espirituales. Pero hay un esposo y una esposa que cuando entra en el ministerio, el Señor se encarga de expandirlo y de multiplicarlo. Por eso yo quiero alentar a los jóvenes en nuestra iglesia que busquen hacer una familia. No les estoy forzando a casarse, pero hoy día en el mundo dicen no hay líderes, ¿no? Aún en la política, ahora que estamos muy politizados, dicen no hay líderes. En el mundo no hay nuevos líderes. Claro, porque los jóvenes de hoy en día la piensan tanto para casarse, tanto que llegan a los 30, 35 años y recién están formando un hogar. Ya no les da tiempo, hermanos, para hacer cosas grandes. No significa que el Señor no los va a bendecir, el Señor los va a bendecir igual. Pero si tú quieres hacer cosas grandes, tienes que tener una familia. Y hay excepciones, sí, en medio nuestro también, de varones y mujeres solteras que han hecho crecer ministerios grandes, pero de alguna manera yo digo, ellos se han casado con el ministerio desde muy jóvenes, se han casado con el ministerio, han dejado todo por el ministerio. Y bueno, el Señor les ha provisto de hijos espirituales. Así que hermanos, ese lugar donde nuestra planta de los pies pisa es nuestro hogar. El primer lugar, aquel que no puede gobernar, dice la palabra, que aquel que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Amén. Bien, también en mi experiencia de vida yo puedo decir, como dice aquí, que
hay una promesa del Señor en el verso 5 que Él va a estar con nosotros todos los días de la vida. Como ha estado con Moisés, estará con nosotros. No nos va a dejar ni desamparar. Y en mi experiencia de vida, parafraseando también lo que dice la palabra, yo puedo decirles, hermanos, que joven he sido también. Ahora ya estoy entrado en años, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso lo hemos visto todos también esta mañana. Y algo importante también que tenemos que ver en estos pasajes es que esos desafíos que el Señor pone en nuestras vidas a veces no se pueden resolver naturalmente. No se pueden. Podemos esforzarnos. Si tú crees que cruzar un río es fácil, yo no sé cuántos han cruzado un río cuando está con un caudal, cuando está llegando el río con su caudal, o cuando hay lluvias, o como este río que era alimentado por 3 fuentes de agua. Cruzar en nuestras fuerzas, hermanos, no es posible. Hay conflictos. El Señor nos dice en su palabra que iba a haber tribulación, que vamos a pasar tribulación, pero que Él ha vencido el mundo. Pero nosotros tenemos que dar ese espacio sobrenatural, hermanos, es sobrenatural, no natural, ni siquiera paranatural que el hombre busca, sobrenatural. Sobrenatural, hermanos, necesitamos en nuestras tribulaciones que Dios intervenga, no nosotros. Cuando nosotros intervenimos, el hombre interviene, rompe todas las leyes de su palabra, y ahí en los conflictos a veces hay hasta intereses familiares, unos luchando, defendiendo por un lado y por el otro lado otros también tomando su posición. No, hermanos, en estas cosas Dios tiene que intervenir de una manera sobrenatural. Si tú tienes problemas en tu familia, no va a resolver ese problema las leyes, los abogados. Es Dios resolviendo nuestros problemas. En su casa, Dios los va a resolver. Y otra cosa más, hermanos, si el Señor nos ha levantado para el ministerio, el Señor va a sostener nuestro ministerio. Dice un salmo: mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén, amén. La tercera cosa que el Señor le pide a Josué viene como resultado de esta promesa. Todas las promesas tienen una condicionante. Y aquí en el verso 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría. Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y lo dice 3 veces en esta porción de la palabra, 3 veces. Y cuando el Señor nos repite algo en la palabra así insistentemente, es que hay algo especial que Dios quiere comunicar. Y aquí le está dando algo importante a Josué, una visión. Cuando le dice que le va a dar esta tierra por heredad, es que le está dando una visión clara, hermanos, una visión clara. Nosotros tenemos una visión clara para nuestra vida. Tú tienes una visión clara para tu vida. Yo sé que sí, como congregación tenemos una visión. Y ustedes, yo sé que también tienen una visión. Pero esas visiones que tenemos como hombres, como congregación, necesariamente tienen que estar alineadas a esa gran visión que tiene el Señor para nuestras vidas. Esa gran visión, como vemos en varios pasajes de Apocalipsis, esa gran visión que Él quiere llevarnos a esa tierra que fluye leche y miel, como le prometía a Josué. Pero esto es en el Apocalipsis, la nueva Jerusalén, la nación celestial, ese lugar donde ya no hay dolor ni llanto, ese lugar donde dice está el trono y el cordero, y vamos a estar los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, vamos a estar ahí delante de ellos, sirviéndoles, adorándoles. Y dice
viendo el rostro de nuestro Dios, algo que antes no era posible. Ahora veremos el rostro de Dios mismo en esa visión completa, en esa visión a la cual tenemos que caminar. Y esa es la visión que le estaba dando aquí a Josué. Algo más, dice que eso le daría a su pueblo, Si Dios te levanta para el ministerio, hermanos, tienes que conocer a tu pueblo. Tienes que conocer a tu pueblo, hermano. Tienes que saber cómo sufre tu pueblo. Tienes que saber que para ti el pueblo es importante. Tienes que saberlo. Jesús decía en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está en Juan 10:27. Entonces le dice que te esfuerces y seas valiente. A veces en las congregaciones estamos preparados para hacer retiros. Somos esforzados y valientes para hacer retiros, para hacer eventos, para hacer activismo. Somos esforzados. Pero cuando llega la realidad de la vida, no estamos preparados. ¿Te estás preparando para la realidad de la vida? Lo que está viniendo en estos tiempos. ¿Te estás preparando para tiempos difíciles? ¿Te estás preparando para ver a tus hijos vivir en una generación terrible? ¿Te estás preparando para ver a tus hijos en una generación donde los hombres se casan con hombres, las mujeres con mujeres? ¿Estás preparando a tus hijos para ver una generación en las calles que van a estar comprando marihuana como si fuera marraquetas? ¿Te estás preparando para el tiempo de las vacas flacas? Nos estamos preparando para tiempos como los que está pasando Venezuela y otros países. Ojalá Dios no lo permita, pero nos estamos preparando para un tiempo de crisis. Difícil, ¿no? Difícil. Entonces, en esta visión que le va dando Dios a Josué, es como que le dijera, mira, he hecho este recorrido importante de llamarte, de levantarte, de mostrarte la herencia que tengo para el pueblo de Dios. Y eso a veces no solamente es soñar, no es solamente tener una ilusión, no es solamente tener el deseo de llegar a algo, no es solamente eso, hermanos. Visión en el futuro sin tener acción en el presente no tiene sentido, hermanos, no tiene sentido. Y aquí Dios le dice, mira, esto que te he dado es muy importante. Esta es la visión que te estoy dando para el pueblo de Dios. Y aquí tiene que ver mucho la fe, porque le está dando convicción de que lo que el Señor le está diciendo lo va a cumplir. Pero Josué tiene que tener convicción y nosotros también tenemos que tener esa convicción de que lo que el Señor nos ha prometido, y además nos dice que Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Tener esa certeza y esa convicción en la palabra está relacionado con fe. Dice la palabra, Hebreos 11:1, un verso que muchos lo conocemos. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Las generaciones que caminan viendo como esa primera generación pareciera que obviamente no conocían todavía este verso, pero estaba distorsionado, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, parecía en esa primera generación. Pero aquí el Señor nos dice que caminemos por fe, es la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos, de lo que no se ve. Y la fe es lo que nos hace levantarnos temprano, como ustedes. Esta tanda, este horario es para aquellos que se sacrifican, a pesar de trabajar toda la semana, se sacrifican viniendo las primeras horas para
adorar y alabar al Señor. Es lo que te hace caminar bajo la lluvia, bajo el sol. Es lo que te hace caminar kilómetros porque tú tienes un llamado. El Señor te ha dicho que te levantes. El Señor te está diciendo que va a caminar contigo y eso es lo que nos hace movernos de esa manera para llevar su palabra a lugares a veces difíciles. ¿Por qué? Porque tienes un llamado, porque el Señor te ha levantado, porque sabes que esa visión que te ha dado, vas a dejar de hacer todo por cumplirla. Amén. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, no nos va a dejar. ¿Y saben qué? Cuando el Señor levanta, da una visión, hay algo muy importante. Está entrando en acción la sabiduría de lo alto. Está su sabiduría, una señal para ver que Dios está levantando. Algo es que dice Santiago 3, 17, 18. La sabiduría de lo alto es pura. Lo van a leer después, por razones de tiempo no ven. La sabiduría de lo alto es pura, amable, pacífica, llena de misericordia y frutos de bien, donde no hay incertidumbre ni hipocresía, dice la palabra, y donde se manifiesta el fruto de la justicia, que es la paz para los que hacen la paz. Hermanos, cuando el Señor levanta algo, hay esas señales, es pura, pacífica, amable, misericordia, hay frutos de bien, su justicia es manifiesta. Hermanos, tomar en cuenta cuando en medio nuestro alguien es levantado. Cuarta cosa que Dios le pide a Josué es que solamente se esfuerce y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A veces creemos que cumplir una visión es simplemente un llamado de Dios. Pero hay algo más valioso, hermanos, más valioso que todas esas cosas, que soñar en grande, que soñar en cosas que Dios te va dando, y es que no te apartes de la ley, dice, ni a diestra ni a siniestra. Eso es muy valioso, hermanos, no nos apartemos. En ese tiempo, la ley era los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco. Ahí estaba escrita la ley. Y para muchos la ley a veces resumimos solo a los mandamientos. No, la ley es mucho más amplia, que está narrada en todos esos libros. Por eso es importante leer esos libros. Aunque decimos que hoy vivimos por gracia, y es verdad, hoy vivimos por gracia a través de Jesucristo, la ley no ha sido invalidada por el Señor. La ley sigue ahí vigente y es como un semáforo para nuestras vidas. ¿Quieres cruzar en rojo? Ya sabes lo que te espera. La ley está ahí para cuidarnos a nosotros mismos de hacer daño al prójimo, para hacer daño al Señor. Los primeros mandamientos van en ese sentido, de no dañar, de no apartarnos del Señor, y los otros de no hacer daño a nuestro prójimo. Entonces, le pide que no se desvíe, hermanos, que no se aparte de la ley. Eso es muy importante. Para nosotros es toda la palabra, no apartarnos de toda la palabra, de este bendito libro, no apartarnos, hermanos. Eso es lo más valioso que tenemos, es lo que más tenemos que cuidar, porque aquí está el conocimiento de Dios, de Jesucristo, del mover del Espíritu Santo, de la historia del pueblo de Dios. Y la quinta cosa, ya para ir como encaminándonos al final, es que dice en su palabra, verso 8, que Dios le pide a Josué que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo podemos meditar en su palabra, hermanos, si no leemos su palabra? Dice que meditar no es nosotros tenemos un sentido de estar como pensando, pero va más allá, es proclamar en nuestra boca la palabra y oírnos nosotros mismos. Tiene ese sentido. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos venido solo los domingos a la iglesia.
solo los domingos. Y escuchamos aquí la palabra, pero los estudiosos dicen que de lo que escuchamos, de 30 minutos que escuchamos la palabra, solo nos queda el 10%, o sea, 3 minutos. Entonces no podemos vivir una vida cristiana que agrade al Señor solo por 3 minutos que hayas entendido la palabra. Tenemos que leer su palabra, hermanos. Ese es el paso que tenemos que dar, leer su palabra. Cuando leemos su palabra, tenemos un mayor entendimiento. Dice el verso, se los voy a leer, un verso en Deuteronomio, capítulo 17, del 18 al 20, está en sus Biblias, que dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Estas son instrucciones al rey antiguo, hermano, a los reyes antiguos. Al rey le decían que tenía que copiar estos 5 libros, tenía que copiarlos y después tenía que leerlos todos los días de su vida. Y más adelante dice para temer a Jehová y para ponerlos por obra. Para eso tenemos que leer la palabra. Y aún leyendo solo retenemos el 25%. Tenemos que dar más pasos para aprender la palabra del Señor. Y más pasos, aparte de leer, es escudriñar su palabra. Se los voy a leer, Proverbios 2, rápidamente, está en su boletín, del 1 al 6. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Queremos hallar sabiduría, conocimiento, inteligencia, queremos conocer su palabra. Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, dice aquí, como los tesoros, el oro, la plata, las joyas preciosas, el petróleo ahora que tanto se pelean. ¿Dónde está? Está bajo la tierra, hermanos, no es algo visible, no es algo así como fácilmente se lo puede ver. Si tú quieres buscar esos tesoros, tienes que escudriñar. Y en la palabra es igual. Si queremos aprender más del Señor, conocer más del Señor, tenemos que escudriñar su palabra. Y eso implica estudiar, hermanos, su palabra. A veces es mejor leer una porción de la palabra que estar leyendo hojas de hojas donde no te queda nada. Es mejor estudiar una porción de la palabra que mucho contenido, mucho contenido. Bien, ya estamos aterrizando, hermanos. La próxima semana, tenemos en la congregación de la zona sur una actividad de evangelismo. La iglesia va a ser movilizada para salir, vamos a hacer la actividad en el patio del colegio Vida y Verdad. Estamos haciendo invitaciones en todo el barrio a las personas y vamos a hacer actividad social porque va a haber profesionales, médicos orientando a las familias que vengan, van a haber abogados, van a haber una serie de profesionales atendiendo, peluquería, pintando uñas y cosas interesantes, y vamos a servir comida también. Pero estas actividades, hermanos, la comida seguramente a estas familias les va a traer satisfacción por un momento. El salir con bien peinaditos o con las uñas pintadas, ese día van a estar muy contentos. Tal vez una receta médica les va a aliviar el momento. Pero hay algo, lo más importante que podamos dar es la palabra, hermanos, la palabra de Dios, es la palabra. Y hoy en día, hermanos,
la palabra escasea en nuestros hogares. Hay una historia en la palabra de los hijos de Leví. No vamos a entrar en detalles, pero si ustedes leen esta historia de los hijos de Leví, ellos estaban en otras cosas, no estaban en la palabra. Y dice que en ese tiempo escaseaba la palabra. En nuestros tiempos también, en nuestras familias, no sé cómo estamos, cómo está en tu casa, ¿está escaseando la palabra? ¿Eres de esos cristianos que saca su Biblia para el domingo, llega en la semana y la deja en su mesa, la deja en su velador y no lee la palabra? Tristemente, hoy en día hay familias que no enseñan a sus hijos la palabra de Dios. En los hogares cristianos se confían de la escuela bíblica, de la escuela dominical, se confían de los hijos que están en el colegio Vida y Verdad, que ahí les van a enseñar la palabra, pero nosotros no estamos enseñando la palabra. Tenemos que enseñar la palabra, hermanos, es lo más importante. Tristemente hoy día hay muchos púlpitos incluso que no se enseña la palabra. Se habla más de psicología, se habla de superación personal. Hay púlpitos que parecen chiste o circos, chiste tras chiste tras chiste. Pero es la palabra, hermanos, es la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice, que es como una espada de doble filo que penetra lo más íntimo de nuestro ser, hermanos, lo más íntimo de nuestro ser. Es la palabra con la ayuda del Espíritu Santo que nos enseña, que nos redarguye, que nos guía, que nos muestra la verdad. Es su palabra, hermanos. Tenemos que volver a su palabra, amar su palabra. ¿Cuántos de nosotros nos comprometemos a volver a su palabra, a leer su palabra, a escudriñar su palabra, a memorizar su palabra? Necesitamos memorizar también, hermanos. Y para memorizar su palabra hay muchas técnicas, pero la más sencilla es repetir, repetir, repetir y repetir. Esa es la forma como nosotros llegamos a meditar en su palabra. Después de haber leído, estudiado, escudriñado, memorizado, es cuando podemos proclamar en nuestra boca y oírnos a nosotros mismos, y es cuando ahí dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí hay una conexión entre este verso y esto que nos está hablando el libro de Josué, de meditar en su palabra. Y el sexto punto, que es la sexta cosa que le pide Dios a Josué, es el común denominador de los grandes. A veces nosotros, de los grandes hombres que han hecho historia, a veces conocemos los nombres de las personas, pero no conocemos su historia. Y detrás de estos hombres ha habido algo muy importante, que es perseverar. Perseverar, hermanos, perseverar. Y el Señor le está diciendo a Josué, mira, todo esto, este llamado que yo tengo para ti, te estoy levantando, te estoy dando esta visión que es grande. Te estoy diciendo que no te apartes de mi ley, que es algo importante, que no te apartes de mi palabra. Pero tienes que perseverar, tienes que ser esforzado y valiente y tienes que perseverar. Tienes que persistir, tienes que insistir, resistir y nunca desistir. Eso es lo que le está diciendo. Y hoy en día Dios te está diciendo lo mismo, hermano. Nos está hablando también a nosotros, que perseveremos. Que no nos apartemos de su palabra. ¿Y saben cuándo nos apartamos de su palabra? Cuando pecamos, cuando estamos en pecado, hermanos. ¿De qué sirve todo este plan hermoso de Dios? Primero, para los que no conocen, no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, este plan es como ver la historia desde afuera. No eres parte de la historia, estás viendo, te cuentan. Pero quieres ser parte de este plan, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y para los que somos ya del pueblo de Dios, para los que somos cristianos, todo esto que es muy hermoso, hermanos, se destruye por el pecado.
por el pecado en nuestras vidas. Por eso no vale la pena apartarse de su palabra. La palabra nos va a cuidar, hermanos. El Señor nos cuida, nos habla a través de su palabra. Y hay buenas nuevas, y esas buenas son las buenas nuevas de la salvación. Aleluya, el Señor nos ha provisto un Salvador, Jesucristo. Y tú puedes acercarte a Jesucristo. Jesús, que estaba ahí en los cielos disfrutando del Padre, era Dios mismo de la Trinidad allá en los cielos. Dice que se despojó de esa deidad. Siendo ese Dios justo, vino a esta tierra a morar por nosotros y entregó su vida en la cruz, para morir precisamente y cubrirnos de la ira de Dios por el pecado de nuestras vidas. Él ocupó el lugar que nos correspondía. El justo vino por los injustos, hermanos. El justo vino por los injustos y derramó su sangre, porque el precio que ha pagado por nuestras vidas es precio de sangre, hermanos. Él ha derramado su sangre por nuestras vidas. Y no solo ha hecho eso, sino que no solo nos ha librado de la ira de Dios, del castigo de Dios, sino que su justicia, dice, ha sido imputada a nosotros. Y de ese, no simplemente nos ha dejado en este mundo libres del pecado, sino nos ha hecho justos. Él en Cristo nos ve en ese lugar, en los cielos. Él nos ve ahí en los cielos. Esa es su justicia, vernos justos un día en los cielos. Él ya nos ve así, a los que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos, para terminar. En Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Vamos a alabar esto mientras el Señor ministra sus corazones. El Señor te está levantando, como les decía, yo no sé de qué. Hay muchas situaciones de las cuales el Señor te está levantando. Tal vez pensaste tirar la toalla en el ministerio. Dios te está diciendo: no, hermano, hay que perseverar, hay que ser esforzados y valientes. Este verso de la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, es una alabanza también, que dice, y los varones vamos a decir, torre fuerte es el nombre del Señor. Y cuando volvamos a repetir, torre fuerte es el nombre del Señor, las hermanas van a decir, torre fuerte es el nombre del Señor. Y todos juntos, a Él levantado, a Él seremos levantados. Y dice así el tono. Voy a empezar, pero después aquí nuestro maestro va a decir, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre